Si este video apareció para ti, no es por casualidad, es porque esta historia necesita ser escuchada, así que si puedes, suscríbete al canal y ayúdame a seguir contando relatos como este. La carretera A92, bajo un cielo gris cargado de silencio, parecía no llevar a ningún lugar. El viento cortante de Andalucía se colaba por las ventanillas entornadas de mi Scania, mezclándose con el olor a gasóleo y el eco constante de los neumáticos sobre el asfalto húmedo. Llevaba 32 años recorriendo estas rutas, 32 años sintiendo el volante entre mis manos callosas, escuchando el ronroneo del motor como una nana que nunca termina. Me llamo Julián Morales. Tengo 54 años, barba gris descuidada y una cicatriz en la frente que me hice cuando tenía 20, en un accidente cerca de Córdoba. Desde entonces, la carretera ha sido mi hogar más que cualquier casa. Mi verdadero hogar se desmoronó hace 3 años, cuando Lucía, mi hija, dejó de hablarme después de que su madre me echara por mis ausencias constantes. Siempre eliges la carretera antes que a nosotras, me había dicho Carmen aquella última noche, con los ojos rojos de llorar. Y tenía razón, pero ya era tarde para cambiar, o eso creía. Esa tarde de octubre, el cielo se veía especialmente pesado sobre los olivares de Jaén. Había salido de Sevilla con destino a Almería, llevando una carga de aceitunas que debía entregar al amanecer, pero no tenía prisa, nunca la tenía. La carretera era mi refugio, el único lugar donde el silencio no dolía tanto. El dolor en el pecho había empezado esa mañana, cuando vi una foto de Lucía en Facebook. Estaba graduándose de la universidad, sonriendo, radiante, y yo no estaba ahí. Como siempre, conduje durante horas, perdido en mis pensamientos, cuando el viento comenzó a cambiar, se volvió más frío, más inquieto. Era como si la carretera misma estuviera susurrando que algo iba a cambiar. No sabía cuánto. Eran las 8:30 de la noche cuando la vi. Al principio pensé que era una sombra, un espejismo provocado por el cansancio. Pero no, era real. Una mujer corría descalza por el arcén de la A92, cerca del desvío hacia Guadix. Tenía la cara manchada de polvo, el cabello castaño revuelto por el viento, los ojos llenos de un miedo que se podía sentir desde la cabina de mi camión. Llevaba un top azul empapado de sudor, pegado al cuerpo como una segunda piel. Sus pies sangraban sobre el asfalto, pero no se detenía. No podía detenerse. Y lo más extraño de todo, contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, abrazaba un viejo osito de peluche marrón descolorido por el tiempo. Pisé el freno instintivamente. El Scania gruñó y redujo la velocidad mientras yo trataba de procesar lo que veía. La mujer miraba hacia atrás constantemente, con movimientos nerviosos, desesperados. Sus labios se movían, pero no podía escucharla por encima del rugido del motor y el silbido del viento. Fue entonces cuando lo vi. Una motocicleta negra emergió de la oscuridad, acercándose por el costado de la carretera como una sombra predadora. El motociclista vestía completamente de negro, cazadora de cuero, pantalones, botas. Su casco tenía un visor de espejo que ocultaba completamente su rostro, creando una imagen que helaba la sangre. No tocaba el claxon, no gritaba, no hacía ruido alguno, excepto el ronroneo grave de su máquina. Solo aceleraba, como si estuviera cazando. La mujer tropezó al escuchar el motor de la moto. Cayó sobre una rodilla, se incorporó con dificultad, pero siguió corriendo. El osito de peluche casi se le escapó de las manos, pero lo apretó aún más contra su pecho. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando miró hacia atrás y vio que la distancia se acortaba. El motociclista no tenía prisa, era como un gato jugando con un ratón herido. Sabía que la alcanzaría. Era cuestión de tiempo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte.
Las manos me sudaron sobre el volante. Durante 32 años había visto cosas en las carreteras, accidentes, peleas, gente en problemas, pero siempre había pasado de largo. «No te metas», me decía, «no es tu problema». Pero esta vez era diferente. Había algo en los ojos de esa mujer, en la forma desesperada en que abrazaba ese peluche, en su carrera hacia ningún lugar, que me removió algo profundo en el pecho, algo que había estado dormido durante años. La moto se acercaba más. El motociclista alzó una mano, como si fuera a detenerla, pero el gesto tenía algo amenazante, violento. No pensé, simplemente actué. Pisé el freno a fondo, giré el volante bruscamente hacia la derecha y lancé mi Scania hacia el arcén, levantando una nube de polvo y gravilla. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. El camión se balanceó peligrosamente, pero logré controlarlo. Abrí la puerta de un golpe y grité con toda la fuerza de mis pulmones: «¡Súbete, rápido!». La mujer se detuvo en seco. Me miró con ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Durante un segundo que pareció eterno, se quedó paralizada entre mi camión y la moto que se acercaba. «¡Vamos!», volví a gritar. «¡No hay tiempo!». Ella corrió hacia mí. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto con un sonido húmedo y desesperado. Cuando llegó a la puerta, la ayudé a subir, tirando de su brazo. Tenía la piel fría y húmeda, y cuando la toqué, sentí que temblaba como una hoja al viento. Desplomó en el asiento del copiloto, llorando, jadeando, sin soltar el osito de peluche ni por un segundo. Tenía marcas moradas en las muñecas, como si hubiera estado esposada, arañazos en los brazos, una herida pequeña pero profunda en la mejilla izquierda. Arranqué de nuevo y aceleré, alejándome del arcén. Por el espejo retrovisor vi cómo el motociclista se detenía donde habíamos estado, mirando hacia nosotros durante unos segundos que se sintieron como horas. Luego, lentamente, dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de donde había venido. La mujer lloraba en silencio, con sollozos entrecortados que me partían el alma. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerse aferrada al peluche. No dije nada durante los primeros minutos, solo conduje, alejándome de ese lugar maldito, mientras mi corazón gradualmente volvía a su ritmo normal. Pero mi mente no podía dejar de procesar lo que acababa de hacer. Por primera vez en 32 años me había metido, había cambiado el rumbo, había salvado a alguien, y algo me decía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron 20 minutos antes de que alguno de los dos dijera algo. Había tomado la salida hacia Baza, adentrándome en carreteras secundarias que conocía como la palma de mi mano. Necesitaba alejarme de la A92. Necesitaba tiempo para pensar, para que ella se calmara. El aire nocturno de la sierra se colaba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el olor a tomillo y lavanda que crecía silvestre en estas montañas. Ella había dejado de temblar, pero seguía abrazando el osito como si fuera su único ancla a la cordura. Lo miraba de vez en cuando, susurrándole cosas que no podía escuchar. Sus pies descalzos estaban peor de lo que había pensado inicialmente. Cortes profundos, sangre seca, ampollas reventadas. Había corrido durante kilómetros. «¿Cómo te llamas?», pregunté finalmente, con la voz más suave que pude encontrar. Ella levantó la mirada hacia mí. Sus ojos eran de un color verde, claro, pero estaban inyectados en sangre, hinchados de tanto llorar. «Elena», susurró, y su voz sonó como cristal roto. «Elena Vázquez». «Soy Julián», respondí. «¿Estás herida? ¿Necesitas que pare en algún sitio?». Negó con la cabeza rápidamente, con un movimiento nervioso que me indicó que la idea de detenerse la aterrorizaba. «No pares», dijo, y por primera vez había urgencia real en su voz. «Por favor, no pares.
Él puede encontrarnos. ¿Quién es él? Elena cerró los ojos y apretó más fuerte el osito. Un sollozo se le escapó del pecho. No lo sé, murmuró. Nunca le vi la cara, pero trabaja para Rodrigo, mi ex marido. Se quedó callada durante varios minutos, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras que se alzaban a ambos lados de la carretera. Yo no la presioné. En 32 años de carretera, había aprendido que la gente habla cuando está lista, no cuando uno quiere escuchar. Finalmente, con la voz quebrada como un hilo a punto de romperse, comenzó a contar. «Solo quiero ver a mi hija», dijo, y las palabras salieron entre lágrimas. «Se llama Sofía. Tiene 7 años. Se la llevaron hace 6 meses. Mi pecho se apretó. Pensé en Lucía, en cómo la había perdido no por tribunales o dinero, sino por mi propia negligencia. Dijeron que estaba loca», continuó Elena, «que no podía cuidarla, pero fue una mentira. Todo fue una mentira. Rodrigo tiene dinero, mucho dinero. Compró abogados, compró testimonios, compró la custodia y ahora se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles para decirlas en voz alta. «Y ahora quieren hacerme desaparecer», terminó en un susurro. La carretera se curvaba suavemente entre pinos y encinas. Los faros del camión iluminaban la línea amarilla que dividía el asfalto, creando un túnel de luz en la oscuridad. Pero dentro de la cabina, el silencio se había vuelto pesado, cargado de dolor y miedo. «¿Por qué?», pregunté, aunque temía la respuesta. Elena abrazó más fuerte el osito y lo acercó a su mejilla. Vi que tenía una pequeña etiqueta cosida en la oreja. «Para Sofía, con amor, mamá». «Porque sé cosas», dijo. «Sé cómo Rodrigo consiguió el dinero. Sé de dónde viene realmente su fortuna. Y él sabe que lo sé». Un escalofrío me recorrió la espalda. Las carreteras estaban llenas de historias, pero pocas eran tan oscuras como esta. «¿Qué tipo de cosas?». Elena me miró con ojos que habían visto demasiado. «Rodrigo no es solo empresario», susurró. Hace cosas terribles. Con niños. Y yo encontré fotos en su ordenador. Las guardé en una memoria USB antes de que me echara de casa. Era mi seguro de vida. Pero él se enteró. Mi estómago se contrajo. Durante años había escuchado rumores en las paradas de camioneros, historias susurradas sobre redes que se movían por las carreteras, sobre gente poderosa con secretos monstruosos. Nunca había querido creer que fueran reales. «Por eso me internaron», continuó. «Pagó a psiquiatras para que dijeran que tenía delirios, que inventaba cosas horribles sobre él. 6 meses encerrada en una clínica privada, drogada, mientras él se quedaba con Sofía y con la evidencia». Las luces de un pueblo pequeño aparecieron en la distancia. Alcubilla, según recordaba. Un lugar donde podríamos parar, descansar, pensar en el siguiente paso. Pero Elena se tensó al verlas. «No pares», repitió. «Por favor. Elena, necesitas curarte esos pies. Necesitas descansar». «No», gritó, y el grito me sobresaltó. «No lo entiendes. Rodrigo tiene contactos en todas partes. Policía, hospitales, hoteles. Si paramos, si alguien me reconoce». No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. Pasé de largo por Alcubilla, internándome más en las montañas de Granada. El motor del Scania rugía mientras subíamos por curvas serpenteantes, alejándonos de la civilización. «¿Y el USB?», pregunté. «¿Dónde está?». Elena sonrió por primera vez desde que la había recogido, pero era una sonrisa amarga, llena de tristeza. «En el lugar más seguro que se me ocurrió», dijo, acariciando la cabeza del osito. «Le entró de oso. Sofía no va a ningún lado sin él.
Rodrigo nunca pensaría en buscar ahí. Mi corazón se detuvo. El peluche. Todo este tiempo había estado abrazando la evidencia que podría destruir a su exmarido y devolverle a su hija. Pero él se lo llevó junto con Sofía, continué, entendiendo la situación, y ahora no puedes llegar hasta ella. Elena asintió, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Hoy logré escapar de la clínica. Tardé 6 horas en llegar hasta Guadix haciendo autostop, escondida en camiones de mercancías, pero alguien me reconoció en una gasolinera. Llamaron a Rodrigo y él envió a ese hombre de la moto. Se quedó callada, perdida en sus pensamientos. Yo también guardé silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. 32 años atrás, cuando había empezado a conducir, las cosas parecían más simples, blanco y negro, buenos y malos. Pero la vida, como las carreteras de montaña, estaba llena de curvas que no podías ver hasta que las tenías encima. ¿Dónde está Sofía ahora?, pregunté. En Marbella. Rodrigo tiene una casa allá, es donde se lleva a los niños. No necesitaba que fuera más específica. Mi estómago se revolvió al imaginar lo que esa pequeña podría estar viviendo. Fue entonces, en ese momento preciso, mientras las luces de Granada comenzaban a brillar en el valle lejano, que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me quedé en silencio durante varios kilómetros, pero por dentro algo había cambiado. Pensé en Lucía, en todos los años que había perdido, en todas las veces que había elegido la carretera antes que hacer lo correcto. No esta vez. Esta vez iba a ser diferente. Elena, dije finalmente con una voz que no reconocí como mía. Vamos a recuperar a tu hija. Ella me miró con ojos llenos de esperanza y terror a la vez. ¿Qué quieres decir? Sonreí y por primera vez en años se sintió como una sonrisa real. Quiero decir que vamos a Marbella. Lo que iba a hacer después, solo lo sabían quienes cruzaron esa carretera aquella noche. Pero en ese momento, con Elena llorando de alivio a mi lado y las montañas de Andalucía rodeándonos como centinelas silenciosos, supe que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Había encontrado una razón para luchar. El primer trueno resonó como un disparo entre las montañas cuando estábamos subiendo por la A92N, cerca de Guadix. Elena se sobresaltó y apretó más fuerte el osito contra su pecho. Yo mantuve las manos firmes en el volante, pero sentí cómo se me erizaban los vellos de los brazos. No me gustan las tormentas, murmuró ella mirando por la ventana hacia las nubes negras que se acumulaban sobre los picos de la Sierra Nevada. A mí tampoco, admití. Pero esta carretera la conozco con los ojos cerrados. Hemos pasado por cosas peores, mentí. En 32 años de carretera, pocas veces había sentido una tensión como la que se respiraba esa noche. No era solo la tormenta que se aproximaba, era todo. Elena, su historia, la decisión que había tomado, el miedo constante de que esa moto negra apareciera en cualquier momento por el espejo retrovisor. El segundo trueno llegó más cerca, seguido por un relámpago que iluminó toda la sierra como si fuera de día. Por un instante, las montañas parecieron gigantes dormidos, esperando despertar. Elena contuvo la respiración. Julián, dijo con voz temblorosa, ¿y si nos está siguiendo? ¿Y si sabe hacia dónde vamos? Miré por el retrovisor. La carretera detrás de nosotros estaba vacía, pero eso no significaba nada. Las motos podían moverse sin luces, mantenerse en los puntos ciegos, acechar como fantasmas en la oscuridad. No nos está siguiendo, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Y aunque lo hiciera, no conoce estas montañas como yo. Era verdad. Había recorrido estas carreteras secundarias miles de veces, llevando carga hacia los pueblos pequeños de Granada y Almería.
Conocía cada curva, cada pendiente, cada lugar donde un camión podía esconderse si era necesario. Las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas, grandes, pesadas, como lágrimas gigantes que se estrellaban contra el cristal. En cuestión de minutos se convirtieron en un diluvio. «Mierda», murmuré, encendiendo los limpiaparabrisas. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Los faros del Scania apenas penetraban la cortina de agua que caía del cielo. Reduje la velocidad, aferrándome al volante mientras sentía cómo el camión luchaba contra el viento lateral que bajaba de los picos. Elena se había quedado muy callada, demasiado callada. Cuando la miré de reojo, vi que tenía los ojos cerrados y movía los labios en silencio. Estaba rezando. Un relámpago más fuerte que los anteriores iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las ventanas del camión. Elena gritó y se encogió en su asiento. «¡Joder!», exclamé, luchando por mantener el control. El viento arreciaba. Podía sentir cómo empujaba el lateral del camión, tratando de sacarnos de la carretera. Las curvas se habían vuelto traicioneras. El asfalto estaba resbaladizo y había charcos que aparecían de la nada. «Tengo que parar», dije, más para mí que para ella. «¡No!». Elena abrió los ojos, llenos de pánico. «No podemos parar. Por favor, Julián». «Elena, no puedo ver nada. Esta tormenta es demasiado fuerte. Si seguimos así, vamos a acabar en el fondo de un barranco. Entonces él nos encontrará», susurró. «Si paramos, él nos encontrará». Otro relámpago. Esta vez, en el breve instante de luz cegadora, vi algo que me heló la sangre. A unos 200 metros detrás de nosotros, por el carril contrario, una luz solitaria se movía entre la lluvia. Una moto. «¡Elena!», grité. «¿Hay alguien detrás?». Ella se giró y miró por la ventana trasera. El pánico se apoderó de su cara. «¡Es él! ¡Dios mío, es él!». Mi corazón comenzó a latir como un martillo neumático. Pisé el acelerador, pero el camión no respondía como yo quería en estas condiciones. Las ruedas patinaban sobre el asfalto mojado y cada curva se había convertido en una ruleta rusa. La moto se acercaba. En cada relámpago podía verla más cerca, como una pesadilla que se materializaba en la tormenta. El motociclista parecía inmune al clima. Se movía entre la lluvia como si fuera parte de ella. «¿Conoces algún lugar donde podamos escondernos?», preguntó Elena, con la voz quebrada por el miedo. Pensé rápidamente. Estábamos subiendo hacia el puerto de La Ragua, una de las carreteras más peligrosas de la sierra. Pero conocía un desvío, un camino forestal que usaban los madereros, apenas visible desde la carretera principal. «Agárrate», dije. Tomé la siguiente curva más rápido de lo prudente. El camión se inclinó peligrosamente y por un momento pensé que íbamos a volcar, pero las ruedas se aferraron al asfalto. Unos metros más adelante vi lo que buscaba, un pequeño letrero medio oculto por la maleza que decía «Acceso forestal, prohibido el paso». Giré bruscamente hacia la derecha, adentrándome en un camino de tierra que se había convertido en un barrizal. El Scania gruñó y protestó, pero siguió adelante. Las ramas de los pinos golpeaban los laterales del camión como dedos desesperados, tratando de detenernos. «¿Dónde vamos?», preguntó Elena, aferrándose al asiento mientras el camión se sacudía violentamente por los baches. «A un lugar donde esa moto no puede seguirnos», respondí, luchando por mantener el control en el terreno irregular. Conduje durante unos 5 minutos por el sendero forestal hasta que llegué a un claro entre los árboles. Era un área de tala donde los madereros guardaban sus herramientas. Apagué el motor y las luces, sumiendo el camión en una oscuridad absoluta. Nos quedamos quietos, respirando pesadamente.
escuchando. Solo se oía la lluvia golpeando el techo metálico del camión y el viento silbando entre los pinos. De vez en cuando, un relámpago iluminaba el bosque creando sombras danzantes que parecían criaturas moviéndose entre los árboles. Pasaron 10 minutos, luego 20. Creo que lo perdimos, susurré. Elena no respondió. Cuando la miré, vi que temblaba violentamente, no solo de frío, sino de terror puro. Sus ojos miraban hacia la oscuridad del bosque como si esperara ver aparecer al motociclista entre los árboles. «Elena, estamos a salvo», dije, tocando suavemente su hombro. Ella se sobresaltó ante el contacto. «No», murmuró, «nunca estaremos a salvo. Él siempre nos encuentra, siempre». «¿Qué quieres decir?» Elena abrazó más fuerte el osito, como si fuera lo único que la mantenía cuerda. «Cuando estaba en la clínica», comenzó con voz apenas audible, «intenté escapar 3 veces. Cada vez él aparecía. No importaba dónde fuera, no importaba cuánto me escondiera, siempre me encontraba». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cómo?» «No lo sé», admitió. «Pero Rodrigo tiene dinero, mucho dinero. Y el dinero compra información, compra lealtades, compra ojos en todas partes». Otro relámpago iluminó el claro. Por un instante vi claramente el rostro de Elena. Sus ojos verdes estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas. Tenía la piel pálida, casi gris. Era el rostro de alguien que había estado corriendo durante demasiado tiempo, alguien que había perdido la esperanza. «¿Y si tiene razón?», pensé. «¿Y si ese hombre realmente puede encontrarnos donde sea?». Pero luego pensé en Sofía, la niña de 7 años que estaba sola con un monstruo en Marbella. Pensé en Lucía, en todos los momentos que había perdido por mi cobardía, y algo se endureció en mi pecho. «Elena», dije, con una firmeza que me sorprendió, «vamos a salir de esto, los dos, y vamos a recuperar a Sofía». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Me quedé callado durante un momento escuchando la lluvia. Cuando hablé, mi voz sonó diferente, como si viniera de una parte de mí que había estado dormida durante años. «Porque durante 32 años he sido un cobarde», dije. «He pasado por alto cosas que debería haber visto. He ignorado situaciones donde debería haber ayudado. He elegido la carretera fácil cada vez que se me presentó una decisión difícil». Elena me miraba con atención. «Pero esta noche, cuando te vi corriendo por esa carretera, algo cambió. Por primera vez en mi vida actué sin pensar en las consecuencias. Y no voy a parar ahora». Un trueno más suave resonó en la distancia. La tormenta se estaba alejando, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. Además, añadí, con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora, «ese cabrón de la moto nunca ha conducido por estas montañas con una tormenta como esta, pero yo sí, cientos de veces». Elena me devolvió la sonrisa, aunque aún temblaba. «¿Y ahora qué hacemos?». Encendí el motor. El rugido del Scania resonó entre los árboles como el gruñido de un animal despertando. «Ahora esperamos a que escampe un poco más y luego tomamos la carretera hacia Almería. De ahí seguimos hasta Marbella por rutas que ese hijo de 1900 y puta nunca imaginará. Y si nos está esperando, entonces le daremos una sorpresa que nunca olvidará». Media hora después, cuando la lluvia se redujo a una llovizna ligera, salimos del claro forestal. Regresé al camino principal con cuidado, mirando constantemente por los espejos. La carretera estaba desierta. Mientras bajábamos por las curvas, serpenteantes hacia el valle, Elena se quedó dormida contra la ventana, abrazando todavía el osito. Por primera vez desde que la había recogido, parecía en paz. Pero yo no podía relajarme. Cada sombra en la carretera,
Cada par de faros en la distancia, cada sonido extraño del motor me ponía en alerta. Sabía que lo peor estaba por venir. Lo que no sabía era que en unas pocas horas tomaría una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también la definición que tenía de mí mismo. Una decisión que solo cobrarían sentido cuando llegáramos a Marbella. El amanecer nos encontró en las afueras de Almería, en una gasolinera abandonada cerca de Tabernas. Elena seguía dormida, acurrucada contra la ventana con el osito entre sus brazos. La luz dorada del sol naciente le daba a su rostro una serenidad que no había visto desde que la recogí. Pero las marcas en sus muñecas seguían ahí, moradas y crueles, recordándome por qué estábamos huyendo. Había conducido durante toda la noche, manteniéndome en carreteras secundarias, alejándome de las autopistas principales donde sabía que Rodrigo tendría ojos. Mis párpados pesaban como plomo, pero no podía parar. No todavía. Necesitaba combustible y un plan. Aparqué junto a los surtidores oxidados y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor después de horas escuchando el rugido del Scania. Elena se despertó sobresaltada, mirando alrededor con ojos desorientados. «¿Dónde estamos?», murmuró. «Cerca de Almería», respondí. «Necesito combustible antes de seguir hacia Marbella». Bajé del camión y estiré las piernas. El aire del desierto de Tabernas era seco y caliente, incluso en las primeras horas de la mañana. A lo lejos, las montañas áridas se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo cada vez más azul. Elena bajó también, cojeando ligeramente por sus pies heridos. Se apoyó contra el lateral del camión y miró hacia el horizonte. «Marbella está a 4 horas de aquí», dijo, más para sí misma que para mí. 4 horas hasta Sofía. «¿Sabes exactamente dónde está la casa?». Elena asintió, pero su expresión se ensombreció. «Urbanización Monteparaíso. Es una zona residencial exclusiva, con seguridad privada. Rodrigo compró una villa allá hace 2 años. Dice que es para los negocios, pero yo sé para qué la usa realmente». Mi estómago se contrajo. Durante la noche, mientras ella dormía, había estado pensando en lo que nos esperaba. No era solo llegar a Marbella y tocar el timbre. Rodrigo era un hombre poderoso, con dinero y contactos, un hombre dispuesto a hacer desaparecer a la madre de su hija para proteger sus secretos. «Elena», dije acercándome a ella, «cuando lleguemos a Marbella, ¿qué esperas que pase exactamente?». Ella me miró con ojos que habían perdido parte de su brillo durante la noche. «No lo sé», admitió. «Solo sé que tengo que intentarlo. Tengo que ver a Sofía, aunque sea por última vez». «¿Y después?». «Después…». Se quedó callada, abrazando más fuerte el osito. «Después, supongo que todo habrá terminado». Había resignación en su voz, una aceptación de la derrota que me partió el corazón. En ese momento, bajo el sol naciente del desierto almeriense, me di cuenta de que Elena no esperaba salir viva de Marbella. Para ella, esto era una misión suicida, una última oportunidad de ver a su hija antes de que Rodrigo la hiciera desaparecer para siempre. Pero para mí se había convertido en algo más. «No», dije con una firmeza que me sorprendió. «¿Qué? No vamos a ir a morir a Marbella. Vamos a recuperar a Sofía y vamos a destruir a ese cabrón». Elena me miró como si hubiera perdido la razón. «Julián, no entiendes. Rodrigo tiene guardaespaldas, tiene contactos en la policía, tiene dinero para comprar lo que sea. Nosotros somos solo un camionero viejo y una madre desesperada», la interrumpí. «Pero tenemos algo que él no tiene». «¿Qué?». «La verdad. Y el elemento sorpresa». Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que no había llamado en 3 años. Elena me miró extrañada mientras esperaba que contestaran. «Papá».
La voz de Lucía sonó sorprendida y distante. «Hola, cariño», dije, y las palabras se me atascaron en la garganta. «Sé que hace mucho que no hablamos, pero necesito pedirte un favor». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Estoy tratando de hacer algo bueno, Lucía. Algo que debería haber hecho hace muchos años». Le expliqué la situación en términos generales, sin entrar en detalles que pudieran asustarla. Le pedí que usara sus contactos en el periódico donde trabajaba como periodista para investigar a Rodrigo Vázquez, que buscara información sobre sus negocios, sus propiedades, cualquier cosa que pudiera servirnos. «Papá», dijo cuando terminé, «esto suena muy peligroso». «Lo es», admití. «Pero por primera vez en mi vida estoy haciendo lo correcto». «Dame 2 horas», dijo. «Te llamaré». Colgué el teléfono y miré a Elena, que me observaba con una mezcla de asombro y esperanza. «¿Tu hija es periodista?». «La mejor de Andalucía», dije con orgullo. «Si hay algo que encontrar sobre Rodrigo, ella lo encontrará». Repostamos combustible en la gasolinera abandonada, usando los bidones de reserva que siempre llevaba en el camión. Luego compramos agua y algo de comida en una tienda cercana. Elena se limpió las heridas de los pies y se puso unas sandalias baratas que encontramos en el establecimiento. Mientras esperábamos la llamada de Lucía, nos sentamos a la sombra del camión. Elena me contó más detalles sobre la villa de Marbella, sobre los horarios de Rodrigo, sobre la distribución de bienes en la casa. Yo tomé notas mentales, tratando de formar un plan. El teléfono sonó exactamente 2 horas después. «Papá», dijo Lucía, y había urgencia en su voz. «Este Rodrigo Vázquez es peor de lo que pensabas». «¿Qué encontraste?». «Es el dueño de una cadena de hoteles boutique por toda España. Oficialmente son hoteles de lujo para turistas adinerados. Pero he encontrado denuncias, papá. Denuncias que fueron retiradas misteriosamente, menores desaparecidos en las ciudades donde tiene hoteles, patrones que no pueden ser coincidencia». Mi sangre se heló. «¿Hay más?». «La villa de Marbella no está a su nombre. Está registrada bajo una empresa fantasma con sede en Panamá. Y hay algo más, papá. Algo que no me gusta nada». «¿Qué?». «Ayer por la noche se reportó la desaparición de una mujer de una clínica psiquiátrica privada en Granada, Elena Vázquez, ex esposa de Rodrigo. La policía la está buscando. Dicen que es peligrosa, que tiene delirios violentos». Elena cerró los ojos cuando le conté lo que había dicho Lucía. Ya habíamos hablado de esa posibilidad, pero escucharlo confirmado era otra cosa. «Esto significa que no podemos ir a...». «La policía», dijo. «Si nos ven, me arrestarán antes de que pueda explicar nada». «Lo sé», respondí. «Pero también significa que Rodrigo no sabe que estamos juntos. Cree que estás sola, que eres solo una loca fugitiva». «¿Y eso? ¿Y cómo nos ayuda?». Sonreí y por primera vez desde que había tomado esta decisión, me sentí verdaderamente seguro de lo que íbamos a hacer. «Porque vamos a usar eso a nuestro favor». Le expliqué el plan que se había ido formando en mi cabeza durante las últimas horas. Era arriesgado, probablemente suicida, pero era la única oportunidad que teníamos. «¿Estás completamente loco?», preguntó Elena cuando terminé. «Probablemente», admití, «pero tienes una idea mejor». Ella se quedó callada durante largo rato, mirando el osito que sostenía entre sus manos. «Si esto sale mal», dijo finalmente, «Sofía se quedará sola con él para siempre. Si no lo intentamos, se queda sola, con él de todas formas». Elena levantó la vista hacia mí. Sus ojos verdes habían recuperado algo de su brillo. «¿Por qué haces esto?», preguntó.
¿Por qué arriesgas todo por una extraña y su hija? La pregunta me pilló desprevenido. Durante 32 años había tenido una respuesta fácil para ese tipo de preguntas. No es mi problema. Pero mirando a Elena, pensando en Sofía, recordando la voz de Lucía por teléfono, me di cuenta de que la respuesta había cambiado. Porque durante demasiados años he sido un espectador de mi propia vida, dije. He visto pasar la felicidad, el amor, las oportunidades de hacer algo bueno y siempre he elegido quedarme al margen. He perdido a mi hija por eso. He perdido todo lo que realmente importaba. Me quedé callado un momento, organizando mis pensamientos. Pero anoche, cuando te vi corriendo por esa carretera, supe que tenía una oportunidad de redimirme. No solo de salvarte a ti y a Sofía, sino de salvarme a mí mismo. Elena se acercó y me tocó la mano. Julián, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Rodrigo no nos va a perdonar. Va a venir por nosotros con todo lo que tiene. Lo sé, respondí, pero hay algo que él no entiende. ¿Qué? Que no tengo nada más que perder, y un hombre sin nada que perder es el más peligroso de todos. Nos subimos al camión y emprendimos el último tramo hacia Marbella. El plan estaba en marcha. Lucía me había enviado por mensaje toda la información que había conseguido, planos de la urbanización, horarios de los guardias de seguridad, incluso fotos de la villa desde Google Earth. Pero mientras conducía por la autopista A7, con el Mediterráneo brillando a nuestra derecha y las montañas de la Costa del Sol alzándose a nuestra izquierda, no podía sacudirme la sensación de que estaba conduciendo hacia mi destino final. Que después de 32 años de huir por las carreteras de España, finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, y que no importaba lo que pasara en Marbella, ya no era el mismo hombre que había recogido a Elena en la A92 la noche anterior. Lo que iba a hacer en las próximas horas definiría no solo el resto de mi vida, sino también la clase de hombre que realmente era. Y por primera vez en décadas tenía ganas de descubrirlo. La urbanización Monte Paraíso se alzaba como una fortaleza dorada bajo el sol de mediodía de Marbella. Desde nuestro punto de observación, en una colina cercana, podía ver las villas, blancas desperdigadas entre palmeras y jardines perfectamente cuidados. Todo respiraba dinero, poder, secretos bien guardados. Ahí, susurró Elena señalando hacia una villa más grande que las demás, con piscina infinity y una terraza que daba al mar. La casa con las tejas rojas. Bajé los prismáticos que había comprado en un bazar de Marbella y se los pasé a Elena. Sus manos temblaban mientras enfocaba hacia la villa de Rodrigo. ¿Ves algo?, pregunté. Hay un coche en la entrada, el BMW negro de Rodrigo. Y su voz se quebró. Hay alguien en la piscina. Me arrebató los prismáticos. En la terraza de la piscina, una niña pequeña con un vestido amarillo jugaba sola con un osito de peluche marrón, idéntico al que Elena sostenía entre sus brazos. «Es Sofía», murmuró Elena, y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. «Dios mío, es mi niña». El parecido era evidente, incluso a esa distancia. El mismo cabello castaño, la misma forma delicada de moverse. Pero había algo en la postura de la pequeña que me partió el corazón. Jugaba sola, mirando constantemente hacia la casa, como si esperara algo o como si tuviera miedo. «Está bien», dije, aunque no estaba seguro de creerlo. «Está viva y está bien». Elena no respondió. Estaba demasiado ocupada memorizando cada movimiento de su hija, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria para la eternidad. Pasamos toda la tarde observando la villa, estudiando los patrones.
Rodrigo había salido alrededor de las 2 en su BMW, acompañado por 2 hombres que claramente eran guardaespaldas. Había vuelto 1 hora después, pero los guardaespaldas se habían quedado patrullando el perímetro. La seguridad de la urbanización era rutinaria, guardias que hacían rondas cada 2 horas, cámaras en las entradas principales, pero nada extraordinario. Era una comunidad residencial exclusiva, no una fortaleza militar. Eso nos daba una oportunidad. Cuando el sol empezó a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, puse en marcha la primera fase del plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, pregunté a Elena por última vez. Ella asintió apretando el osito contra su pecho. Por Sofía, haría cualquier cosa. Recuerda, tienes que ser convincente. Actúa como la mujer loca y desesperada que ellos esperan, pero en el momento en que veas a Sofía, en el momento en que puedas tocarla, le das el osito. ¿Entendido? Entendido. Y Elena la tomé de la mano. Cueste lo que cueste, no sueltes el USB hasta que... Lucía, publiqué la historia. Es la única protección que tenemos. Ella sonrió con una tristeza infinita. Julián, si las cosas salen mal, no van a salir mal. Pero si salen mal, quiero que sepas que estos 2 días han sido los mejores de mi vida en mucho tiempo. Por primera vez en meses, no me he sentido sola. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. En 32 años de carretera, nadie me había dicho algo así. Elena, cuida de ella si yo no puedo, me interrumpió. Prométeme que cuidarás de Sofía. Te prometo que vamos a cuidarla juntos, respondí. Los 3, como una familia. Elena me besó en la mejilla, un beso suave que sabía a lágrimas y esperanza. Vamos a por nuestra niña, dijo. A las 8 de la noche llamé al timbre de la villa de Rodrigo Vázquez. Un hombre corpulento con traje negro abrió la puerta. Uno de los guardaespaldas que habíamos visto durante el día. ¿Qué quiere?, preguntó en un tono que no invitaba a la conversación. Traigo información sobre Elena Vázquez, dije con la voz más firme que pude encontrar. Sé dónde está. El guardaespaldas me miró de arriba a abajo, evaluando si representaba una amenaza. Vio a un camionero mayor con ropa sucia y cara de cansado. Probablemente decidió que era inofensivo. Esperé aquí, dijo, y cerró la puerta. 2 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era el propio Rodrigo Vázquez. Era más bajo de lo que había imaginado, pero emanaba una autoridad fría que helaba la sangre. Cabello negro peinado hacia atrás, traje caro, zapatos brillantes, ojos oscuros que parecían evaluar el precio de todo lo que veían. ¿Quién es usted?, preguntó. Julián Morales, camionero. Anoche encontré a su exmujer en la carretera cerca de Granada. Los ojos de Rodrigo se encendieron con interés. ¿Dónde está ahora? Eso depende, dije. ¿Cuánto vale esa información para usted? Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Entre. Podemos discutir los detalles. El interior de la villa era exactamente lo que había esperado. Mármol, oro, obras de arte que probablemente costaban más que mi camión. Pero había algo más, algo que me puso los pelos de punta. Las ventanas tenían cristales polarizados, las puertas tenían cerraduras especiales. No era solo una casa, era una prisión dorada. ¿Dónde está la niña?, pregunté fingiendo curiosidad casual. Sofía está durmiendo, respondió Rodrigo. Es tarde para ella. Mentía. Desde nuestra posición en la colina, habíamos visto luz en lo que parecía ser un cuarto de juegos hasta hacía pocos minutos. Ahora, continuó Rodrigo, sirviéndose un whisky, hablemos de Elena. ¿Dónde la encontró exactamente? Conté una versión modificada de la verdad. Cómo la había encontrado corriendo por la carretera, cómo había intentado ayudarla, cómo ella le había contado historias delirantes sobre él.
¿Dónde está ahora?, volvió a preguntar. En mi camión, dije. Afuera. No está bien. Dice cosas sin sentido, habla sola. Creo que necesita ayuda médica. Rodrigo se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Efectivamente, mi Scania estaba aparcado cerca de la entrada de la urbanización. Voy a llamar a algunas personas, dijo. Gente que puede ayudar a Elena a volver a la clínica donde estará segura. ¿Cuánto me paga por traérsela?, insistí. 5.000 euros, dijo sin dudarlo. En efectivo. Era más dinero del que había visto junto en años, pero también confirmaba mis sospechas. Rodrigo estaba desesperado por recuperar a Elena, lo que significaba que tenía mucho que esconder. Trato hecho, dije. Pero primero quiero ver el dinero. Rodrigo asintió y se dirigió hacia lo que parecía ser un despacho. En ese momento, escuché algo que me heló la sangre. Una voz pequeña, asustada, que venía del piso de arriba. ¿Papá? ¿Quién está ahí abajo? Sofía. Estaba despierta y había escuchado voces extrañas. Nadie, cariño, gritó Rodrigo hacia arriba. Vuelve a tu cuarto, pero ya era demasiado tarde. En la escalera apareció una niña pequeña con pijama de rayas amarillas, descalza, abrazando un osito de peluche marrón idéntico al de Elena. Tenía los mismos ojos verdes de su madre, pero estaban llenos de una tristeza que ningún niño debería tener. ¿Dónde está mamá?, preguntó y su voz se quebró. Dijiste que vendría a buscarme. Rodrigo subió las escaleras de 2 en 2 y tomó a Sofía del brazo, quizás con más fuerza de la necesaria. Te dije que volvieras a tu cuarto, dijo con una voz que pretendía ser suave, pero sonaba amenazante. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría todo. En lugar de esperar a que Rodrigo volviera con el dinero, en lugar de seguir con el plan original, hice algo que ni yo mismo esperaba. Sofía, dije con la voz más suave que pude encontrar. Tu mamá está aquí. Ha venido a buscarte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quedó paralizado en las escaleras. Sofía me miró con ojos enormes, llenos de una esperanza desesperada. «¿Mamá está aquí?», susurró. «Sí, cariño, y tiene algo para ti». En ese momento, como si hubiera estado esperando esa señal, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal, luego otro y otro. «¡Sofía!», gritó la voz de Elena desde afuera. «¡Sofía! ¡Mamá está aquí!». La cara de Rodrigo se transformó. La máscara de civilidad desapareció, dejando al descubierto algo feo y peligroso. «Hijo de puta», murmuró sacando un teléfono. «Me has engañado». Pero Sofía había escuchado la voz de su madre. Se soltó del agarre de Rodrigo y corrió hacia la puerta, llorando y gritando: «¡Mamá! ¡Mamá, estoy aquí!». Rodrigo bajó las escaleras como una furia, pero yo me interpuse en su camino. «¡Apártate!», gruñó. «No sabes con quién te estás metiendo». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», respondí. «Con un monstruo que le roba los hijos a su madre». Me golpeó. Un puñetazo directo en la cara que me hizo tambalear, pero no me caí. En 32 años de vida dura había recibido golpes peores. Le devolví el puñetazo con todo el peso de mi frustración, mi culpa, mis años de cobardía. Rodrigo se estrelló contra la pared, con sangre corriendo por la nariz. Mientras tanto, Sofía había llegado a la puerta y estaba luchando con los cerrojos. «¡No puedo abrirla!», lloraba. «¡No puedo abrirla!». «Sofía», gritó Elena desde afuera. «Aléjate de la puerta». Lo que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. El rugido de mi Scania embistiendo contra la puerta principal de la villa. Elena había puesto el camión en marcha y había usado las 6 toneladas de acero para hacer lo que los cerrojos no permitían.
abrir el camino hacia su hija. La puerta se desplomó en una explosión de madera astillada y metal retorcido. Elena entró corriendo entre los escombros, con el osito de peluche en las manos y lágrimas corriendo por su cara. ¡Mamá!, gritó Sofía corriendo hacia ella. El encuentro fue como ver un milagro. Madre e hija se abrazaron en medio del caos, llorando, riéndose, susurrándose palabras de amor que sonaban como música celestial. «Tengo algo para... en ti», dijo Elena entregándole el osito. «Es de parte de Oso. Ha estado esperándote». Sofía tomó el peluche y lo abrazó contra su pecho junto con el que ya tenía. Por un momento, en medio de toda la destrucción, parecía la niña feliz que debería haber sido siempre. Pero Rodrigo no había terminado. «¡Guardias!», gritó. «Ahora». Los dos guardaespaldas aparecieron corriendo desde la parte trasera de la villa, pero lo que no esperaban era encontrarse con un camionero de 54 años que había decidido que ya era hora de luchar. La pelea fue rápida y brutal. No era el primero de mi clase en combate, pero tenía algo que ellos no tenían, nada que perder y todo por lo que luchar. Cuando terminó, los dos guardaespaldas estaban en el suelo y Rodrigo me apuntaba con una pistola que había sacado de algún lugar. «Se acabó el juego», dijo con la voz temblorosa de rabia. «Elena, suelta a la niña y sal de mi casa, ahora». «No», respondió Elena abrazando más fuerte a Sofía. «Nunca más. Te voy a contar hasta 3. 1. Rodrigo», dije con una calma que me sorprendió. «Antes de que hagas algo estúpido, hay algo que deberías saber». «¿Qué?». «Que durante las últimas 4 horas, mi hija ha estado enviando toda la información sobre ti a todos los periódicos de España. Fotos, documentos, testimonios. En este momento, la historia ya está en prensa. Era una mentira, pero Rodrigo no lo sabía». «Estás mintiendo. Llama a cualquier redacción. Pregúntales por el especial sobre Rodrigo Vázquez que van a publicar. Mañana». Vi la duda en sus ojos, el miedo. Por primera vez desde que lo había conocido, Rodrigo Vázquez no controlaba la situación. «Además», añadí, «¿realmente crees que puedes dispararnos a los 3 sin consecuencias? Esto no es una carretera desierta. Esto es Marbella. Los vecinos ya han llamado a la policía». Como si mis palabras lo hubieran invocado, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Rodrigo miró alrededor, evaluando sus opciones. Su imperio se desmoronaba y lo sabía. «Esto no ha terminado», dijo, bajando lentamente la pistola. «Para ti sí», respondí. «Se acabó». Lo que pasó después fue un torbellino de policías, periodistas, declaraciones y procedimientos legales que durarían meses. Pero hubo un momento, mientras esperábamos en la comisaría de Marbella a que llegara Lucía para hacerse cargo de la historia, que guardé para siempre en mi memoria. Elena y Sofía estaban sentadas en un banco, abrazadas, susurrándose secretos y promesas. La niña tenía los 2 ositos en su regazo y no paraba de tocar la cara de su madre, como si necesitara asegurarse de que era real. «¿Mamá?», preguntó Sofía con su voz pequeña. «¿Ya no vas a irte nunca más?». «Nunca más, mi amor», respondió Elena. «Nunca más». Y en ese momento, viendo a esa madre y esa hija reunidas después de tanto dolor, supe que había hecho lo correcto. Por primera vez en 32 años había elegido luchar en lugar de huir. 3 semanas después, cuando el escándalo había estallado en todos los medios y Rodrigo estaba esperando juicio en una celda de Madrid, recibí una llamada. «Papá», era Lucía. «¿Tienes planes para este fin de semana?». «Ninguno en particular», respondí. «Elena y Sofía van a venir a cenar a casa. Pensé que te gustaría conocerlas como es debido». Sonreí, mirando por la ventana de mi apartamento hacia la carretera que se perdía en el horizonte.
Me encantaría. Por primera vez en mi vida, tenía algo mejor que la carretera esperándome en casa. Tenía una familia. 6 meses después, Elena, Sofía y yo nos mudamos a una casita pequeña en las afueras de Sevilla. Elena encontró trabajo en una ONG que ayuda a mujeres maltratadas. Sofía empezó el colegio y hizo amigos. Yo seguí conduciendo, pero ya no era mi escape, era simplemente mi trabajo. Las pesadillas de Sofía tardaron meses en desaparecer, pero poco a poco, con mucho amor y paciencia, volvió a ser la niña feliz que siempre debería haber sido. Aún duerme con sus 2 ositos, pero ahora sonríe cuando los abraza. Elena y yo nunca hablamos de matrimonio o compromisos formales. No hacía falta. Algunas cosas simplemente son, sin necesidad de papeles o ceremonias. Rodrigo fue condenado a 25 años de prisión. Su red fue desmantelada. Docenas de niños fueron rescatados. Y yo, Julián Morales, el camionero cobarde que había pasado 32 años huyendo de la vida, finalmente había encontrado su hogar, no en una casa ni en un lugar, sino en el simple acto de proteger a quienes más lo necesitaban. A veces, cuando manejo por las carreteras de España, pienso en esa noche en la A92, en cómo una decisión de un segundo puede cambiar no solo tu vida, sino también la definición de quién eres realmente. Y siempre llego a la misma conclusión. La carretera te puede llevar a muchos lugares, pero el verdadero destino siempre está en elegir hacer lo correcto cuando más importa. Aunque tengas miedo, aunque estés solo, aunque creas que ya es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para convertirse en el héroe de tu propia historia.